¿Cómo están, chicos? Bueno, acá lo que voy a empezar a explicar es lo que habíamos visto en la clase. Lo que voy a hacer es explicar paso por paso cómo hacer un óxido, cómo hacer los otros compuestos inorgánicos, binarios o ternarios, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que saber como definición, chicos, es que cuando nosotros formamos un óxido básico, estamos hablando de un metal con oxígeno, ¿sí? Es decir, si nosotros queremos hacer, por ejemplo, el metal con el hierro más oxígeno, formamos el óxido de hierro 3, ¿sí? ¿Por qué más 3? Porque acá el estado de oxidación es 3 y acá tenemos menos 2, ¿sí? Acá tenemos más 3 y acá tenemos menos 2, ¿está? Lo que termina pasando es que este 3 baja acá adelante y este 2, con estado siempre positivo, baja acá adelante, ¿está? Nosotros tenemos que interpretar que tenemos un 3 acá, un 2 acá y un 4 acá. Así queda todo debidamente balanceado. Tenemos 2 por 2, 4 átomos de hierro, tenemos 4 átomos de hierro. Acá tenemos 3 átomos de oxígeno por 2, tenemos 6. Como el oxígeno es en estado gaseoso, siempre es diatómico, le ponemos un 3 acá adelante. De modo que así queda la formación del compuesto. Acá estamos hablando finalmente de el óxido el óxido férrico o el óxido de hierro 3. ¿Cómo es la nomenclatura? La nomenclatura es, de forma tradicional, óxido férrico, y de la IUPAC es óxido de hierro 3 en número romano y entre paréntesis. ¿Está? Si nosotros tenemos, por ejemplo, el hierro en estado de oxidación más 2, estamos hablando del menor. En ese caso sería óxido ferroso u óxido de hierro 2. ¿Está? Cuando nosotros hacemos la unión química, lo que tenemos que saber es que, como tenemos dos átomos de hierro, ponemos la palabra, o el símbolo, perdón, del hierro dos veces. ¿Sí? Y sabemos que el hierro tiene 3 electrones en su último nivel. ¿Sí? Mientras que el oxígeno, tenemos 3 átomos de oxígeno. Entonces dibujamos el símbolo del oxígeno 3 veces. Por definición, nosotros sabemos que el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel, ¿sí? Por lo tanto, como es una unión iónica, es decir, un metal y con otro no metal, los metales ceden sus electrones al oxígeno para que el oxígeno llegue a su octeto. Entonces, dibujamos con flecha a dónde va cada electrón para que los 3 átomos de oxígeno lleguen a su octeto. ¿Está? Como 2 electrones de hierro pasan a este oxígeno, llega a 8. Como un electrón de cada uno va a un oxígeno, llega a otro. Y los últimos 2 llegan al otro. ¿Está? Esta es la forma correcta, chicos, de hacer una formación de compuestos de un óxido y cómo se hace la nomenclatura y la unión química. ¿Sí? Después nosotros empezamos a hablar un poco de lo que es el óxido ácido, ¿sí? Recuerden que eso es el no metal más el oxígeno. Si nosotros, por ejemplo, tenemos el óxido
perclórico, ahora vamos a saber por qué, se forma a partir del cloro más el oxígeno, ¿sí? Me forma finalmente el el óxido ácido, ¿está? Si yo le pongo un 2 acá adelante y un 7 acá, le tengo que agregar un 2 acá. Entonces queda la ecuación debidamente balanceada. Yo tengo 2 por 2, 4, 2 por 2, 4. 7 por 2, 14, 2 por 7, 14. ¿Cómo me doy cuenta que es esta formación del compuesto? Porque nosotros sabemos que el cloro, cuando forman óxidos o ácidos con oxígeno, siempre utilizan los números de oxidación positivos. Y los números de oxidación que utilizamos en el cloro es más 1, más 3, más 5 y más 7. Como nosotros estamos usando el perclórico, estamos usando el mayor de todos. Quiere decir que en este caso es el más 7. ¿Está? Si nosotros trabajamos con el cloro, con el menor estado de oxidación, es el cloro más 1. Entonces, en ese caso sería hipocloroso. Si nosotros usamos el más 3, sería cloroso. Y si usamos el cloro 5, o el estado de oxidación más 5, sería el clórico. ¿Está? Pero como acá estamos usando el mayor de todos, es el perclórico. ¿Está? Una forma correcta también de escribirlo, voy a escribir acá cómo quedaría en forma tradicional. Es de la nomenclatura IUPAC, que es la más moderna, que generalmente es la que más se usa últimamente. Sería el óxido de cloro y entre paréntesis el número de oxidación del cloro en números romanos y entre paréntesis. Es muy importante, chicos, que pongan todos estos datos. ¿Está claro? En este caso, cuando nosotros hacemos la unión química, como acá estamos hablando de una unión covalente, sabemos por definición que son dos metales y que además los dos no metales o los no metales que sean comparten sus electrones. La intención es que todos lleguen a su octeto. Entonces, dibujamos 7 átomos de oxígeno. ¿Sí? Y 2 átomos de cloro. El cloro tiene 7 electrones en su último nivel. ¿Sí? Entonces dibujamos 7 de la siguiente forma. Ahora van a ver por qué. De esta manera. Perdón, chicos. Y además sabemos que el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel. En algunos libros, para diferenciar uno de otro, utilizan círculos, cruces, cuadrados, triángulos. La idea es que, como acá en la computadora tenemos colores, ya es más que suficiente diferenciarlos de esa manera. Pero ustedes en su casa, si usan hojas para practicar, les aconsejo que usen ese método. ¿Está? Por último, lo que sucede acá es que este átomo con este otro se une. ¿Sí? De modo que este átomo del cloro, el del oxígeno y este otro cloro, los tres llegaron a un octeto. Pero ¿qué pasa con los otros átomos del oxígeno? Bueno, lo que sucede es que cada par de electrón se une de forma covalente dativa. Dativa significa porque dona o presta ese par de electrones. Siempre cuando hacemos unión covalente y es dativa, siempre tiene que ser de a par. Nunca tiene que ser otro número diferente. ¿Sí? Y es muy importante que pongan flecha.
porque eso está indicando que es una unión covalente dativa. ¿Está claro? Bien. Continuando con esto, si tienen alguna pregunta, les pido por favor, chicos, que me escriban por correo electrónico, o si quieren otro ejemplo, así lo vamos realizando de la siguiente manera. Cuando nosotros tenemos un hidróxido, sabemos que por definición, el hidróxido se escribe de la siguiente forma. Se escribe el metal, el grupo oxidrilo, y el número de oxidación acá abajo en el subíndice del grupo oxidrilo del número de oxidación del metal. Como en este caso es +1, no ponemos nada. ¿Cómo yo llego al hidróxido de sodio? Bueno, al hidróxido de sodio nosotros llegamos a partir del óxido básico, es decir, el óxido metálico, ¿está? Más agua. ¿Sí? Entonces eso reacciona y me forma el hidróxido de sodio. Lo que nosotros tenemos que considerar es que esto tiene que estar balanceado. ¿Y cómo se realiza? Bueno, empezamos siempre por el oxígeno. Yo acá tengo un átomo de oxígeno, pero en el producto tengo 2. Es decir, yo necesito un 2 acá adelante. ¿Sí? Entonces tengo 2 átomos de cada uno. De acá de sodio, oxígeno e hidrógeno. Y yo acá de oxígeno ahora ya tengo 2. Quiere decir que esto está balanceado. Tengo 2 átomos de hidrógeno, que es este hidrógeno, pero multiplicado por este 2. Y 2 átomos de sodio, que también ya estaba contemplado. Así que la forma correcta de formar el compuesto es esa. ¿Está claro? En cambio, cuando nosotros tenemos un oxoácido, ¿sí? El oxoácido, por ejemplo, el ácido sulfuroso, ¿cómo me doy cuenta cuál es? Bueno, sabemos que como es un ácido y no óxido, yo tengo que interpretar cómo llego yo al ácido. Bueno, generalmente si no tiene oxígeno, dice sulfuro o sulfídrico, ¿está? Pero este dice sulfuroso o sulfúrico, en este caso sería. Pero vamos a hablar del sulfuroso. Como está usando el sulfuroso, la terminación oso es que está usando su menor estado de oxidación, ¿sí? Entonces, al usar su menor estado de oxidación, podemos interpretar que está usando el azufre, ¿sí? Con el número de oxidación +4. Recuerden que el azufre tiene +4 y +6. Hablando por lo menos en los compuestos inorgánicos. ¿Está? Y después, sabemos que como tiene oxígeno, por lo antedicho, parte del óxido sulfuroso. El óxido sulfuroso se escribe de esta manera. Ahora, ¿cómo llego yo al ácido sulfuroso? Bueno, al óxido sulfuroso, que es este que está acá, le agrego una molécula de agua. Y esto cuando reacciona es la palabra ácido sulfuroso. Vamos a ver el estado de oxidación. El hidrógeno es +1, por definición. El azufre en este caso es +4. Y acá tenemos en el oxígeno -2. Generalmente cuando tenemos un no metal y tiene número de oxidación par, le agregamos siempre 2 átomos de hidrógeno. ¿Está? Entonces, 2 por +1 es +2, +4 +6. Y acá tengo un -2. Si yo le pongo un 3 acá abajo, ya queda la formación del ácido sulfuroso. ¿Está? Recuerden, cuando yo llego a un ácido,
es el óxido ácido más agua. ¿Está claro? Entonces, la fórmula molecular del ácido sulfuroso es H2SO3. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con los hidrácidos. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos el ácido sulfídrico, el término hídrico significa que no tiene oxígeno, ¿sí? Y como es un ácido, generalmente los ácidos suelen tener moléculas o átomos, mejor dicho, de hidrógeno. Como este no tiene oxígeno, recuerden que cuando no hay oxígeno, hay alguno de los dos elementos que tiene que tener estado de oxidación negativo. En este caso, cuando hablamos de hidrácidos, sabemos que tiene número de oxidación -2, ¿sí? ¿Cuál era la definición de los hidrácidos? Que es el hidrógeno más un halógeno o el azufre. ¿Por qué? Porque los halógenos y el azufre también manejan estados de oxidación negativo. Entonces, si yo acá pongo menos, si el hidrógeno tiene +1, yo tengo que poner el 2 acá abajo. Quiere decir que la fórmula para llegar al sulfídrico es el hidrógeno diatómico, me da el ácido sulfídrico. Recuerden, es H2S. ¿Está? Bien. Dicho esto, nosotros tenemos los óxidos básicos, metal más oxígeno, ¿sí? Óxidos ácidos, no metal más oxígeno. Tenemos hidróxidos, que es óxido básico más agua. Oxoácidos es óxido ácido más agua, ¿sí? Y los hidrácidos, que es hidrógeno más halógeno o azufre. ¿Está? Es hidrógeno. ¿Los halógenos cuáles son? El flúor, el cloro, el bromo y el yodo. O el azufre, que es la S. ¿Está? Estos son los hidrácidos. Perdón. ¿Está claro? Bien. Si nosotros hacemos óxido básico más óxido ácido, tenemos sal, ¿sí? Si hacemos hidróxido más oxoácido, tenemos sal más agua. Y si tenemos hidróxido más hidrácido, tenemos sal más agua. ¿Está claro? Bien. Si nosotros tenemos una sal que se llama cloruro de sodio, el sufijo uro significa que el cloro no está acompañado del oxígeno. Quiere decir que podría ser este caso, el último, que es el hidróxido más hidrácido. Bien. Sabemos que el hidróxido de sodio se escribe de la siguiente manera.
Y el hidrácido sería, en este caso, el ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque es el único ácido que tiene cloro y no tiene oxígeno. Es ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno. Es lo mismo. Yo formo la sal, que es cloruro de hidrógeno, perdón, cloruro de sodio, más agua. Yo lo que tengo que hacer acá es balancear la ecuación. Tengo un átomo de oxígeno y acá tengo un átomo de oxígeno. Vamos con los hidrógenos. Tengo dos átomos de hidrógeno y acá tengo dos átomos de hidrógeno, pues este y este. Tengo uno solo de cloro, como acá, y uno de sodio, como es este. Tomando otro ejemplo, vamos a hacer el que dice bromito 3 de hierro 3. ¿Sí? Bien, ¿qué quiere decir? Que el bromo que está usando el número de oxidación 3 y el hierro también el número 3. Entonces, vamos a formar los óxidos. El bromo, ¿sí? Y por último, el hierro. Ambos los combinamos con agua para que me den el ácido y el hidróxido respectivamente. ¿Sí? Recuerden, el bromo está usando más 3. Acá tengo más 1, más 3. Si acá le pongo un 2, acá tengo menos 2. Tengo menos 4, más 3, menos 1. Más 1, 3. Perdón, 0. ¿Está? Y en el estado de oxidación, acá del hidróxido, con el hierro es el número 3, porque es el hierro más 3. ¿Está? Quiere decir que si yo combino estos dos, ¿sí? Si yo combino estos dos, pasando limpio, ¿cómo yo escribo la sal? De la siguiente manera. Tomo esto y lo pongo adentro del paréntesis en lugar del OH. Y me queda hierro, bromo, O2, más 3, más agua. Recuerden por definición, si yo tengo un oxoácido más el hidróxido, me forma la sal más
agua. ¿Está? Bien. ¿Cómo hago yo el balanceo de esta reacción química? Bueno, lo que tendríamos que hacer es empezar por el oxígeno. Yo tengo 3 por 2, 6. Más 1, 7. Yo acá tengo que poner un 3. Ahora van a ver por qué. Yo pongo un 3 y tengo agrego un 3 acá en el agua porque tengo 3 hidrógenos más 3 hidrógenos son 6. Y acá tengo 2. Entonces le pongo un 3. Me queda 3, 2, perdón, vamos otra vez. Yo empecé por los oxígenos. Acá tenía 1. Ahí está. Acá tenía 1. Y acá tengo 6. O sea que tengo 7. Acá tengo 3 y acá tengo 2. Si yo a este le pongo un 3, ¿sí? Yo tengo 6. Y acá también tengo 3, 9. Pero acá tengo 6. Así que le pongo un 3 acá adelante y me queda 3 de oxígeno más 2 por 3 son 6, más 3 son 9. Y acá tengo 3 y 2 por 3 es 6. Así que es 9. 3 de hidrógeno más 3 de hidrógeno son 6. 3 por 2 son 6. Tengo 3 de bromo. Acá también tengo 3 de bromo. ¿Está? Y tengo 1 de hierro. Y acá tengo 1 de hierro. Quiere decir que pasado en limpio, la ecuación queda 3 moles de ácido bromoso más 1 mol de hidróxido de hierro 3 u hidróxido férrico, ¿sí? Me dan 1 mol de bromito 3 de hierro 3 más 3 moles de agua. Si tienen alguna pregunta, chicos, por favor, escríbanme y lo vamos viendo.